Gracias porque nos acompañan en el estudio de la Palabra de Dios. Hoy también está con nosotros nuestro pastor Dani Perla para poder continuar con estos comentarios que son la primera parte, es decir, la primera semana de 2 semanas en las que vamos a estar estudiando el tema de las naciones y qué impacto tiene estos temas en la Biblia respecto a las profecías. Hoy vamos a hablar sobre el tema recibió lo que pidió. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos porque en tu palabra estamos descubriendo estos elementos que nos permiten saber hacia dónde se está dirigiendo el mundo, porque ya nos das las claves en la historia sagrada para poder vivir con confianza en medio de las turbulencias de este mundo. Oramos para que tú dirijas nuestras mentes en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, cuando vamos a la historia sagrada y luego de la bendición que Dios le da a Abraham al llamarlo para constituir de él una nación, como ya se comentaba el día de ayer, no es que inmediatamente se convierte en una nación. Voy a hacer rápido un pequeño resumen. Luego viene el hecho de que la familia de Jacob va a Egipto, ahí prosperan, luego son oprimidos, luego llega el éxodo, Dios crea una nación, crea la nación de Israel, y luego hay alguna serie de avatares cuando ya llegan a la tierra prometida en la que Dios usa a jueces para poder librar a su pueblo, pero en todas esas narraciones siempre aparece la constante de que Dios es quien gobierna Israel y utiliza a algunas personas como los jueces para poder orientar y volver al pueblo de Israel a esa relación de pacto con él. Pero luego tenemos 1 de Samuel, pastor, y quiero que vayamos ahí. 1 de Samuel capítulo 8, porque aquí aparece ya una escena en la historia sagrada que es tremenda. Después de todo lo que Dios ha hecho, desde la liberación de la familia de Jacob, del pueblo de Israel de Egipto, constituirlo una nación, darle las leyes del pacto, hasta este momento, esta escena es terrible. Dice 1 de Samuel 8, versos 4 y 5. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. En otras versiones dice como todas las naciones. Me voy a detener ahí porque la narración continúa. Pero pastor, luego de toda esa historia hasta ese momento, que dijimos sucintamente, ¿qué están haciendo los israelitas en este momento? ¿Qué es lo que están pidiendo y por qué esto solamente puede ser una receta para el desastre? Este pedido del pueblo de Israel realmente es una reversión del orden tal como Dios lo había dado a su pueblo. Cuando nosotros leemos anterior a esto varios textos, incluyendo en Jueces, incluyendo en la Torá, en los libros de Moisés, nos damos cuenta que el rey, que la figura de rey que aparece para el pueblo es que Dios es el rey. Amén. Incluso, por ejemplo, recordemos la historia de Gedeón, después de uno de los jueces de Israel, después de la conquista que él tuvo sobre los madianitas, y las personas llegan emocionadas y le dicen: mira, te vamos a hacer rey. ¿Y qué les dice él? No, Dios Jehová será vuestro rey. Entonces estaba la figura de Dios. Dios había peleado sus batallas. Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa, pero de alguna manera ellos no podían ver a Dios. Y noten, en este texto que leímos en 1 de Samuel, el capítulo número 8, cuando ellos llegan donde Samuel y le dicen: tú has envejecido. Nosotros aquí podemos notar que ellos se estaban poniendo: mira, ya como que queremos un nuevo orden de cosas, ya nos sentimos obsoletos. Cuando vamos en la calle y vemos a los reyes de otras naciones que van allí y les llevan dando viento, siempre esas películas antiguas, ¿verdad? Sí. Que iban unas personas cargando un trono allí donde el rey iba sentado arriba y otras personas allí dándole viento. O sea, podemos ver a los reyes de las otras naciones que les van dando viento, los llevan ahí, y cuando nosotros nos preguntan: ¿y quién es el rey de ustedes? Y nosotros les decimos: Jehová. ¿Y dónde está? ¿Cómo es? No, él habita en el cielo.
y ahí venían las carcajadas de los paganos, de los vecinos paganos. Entonces eso a ellos como que les comenzó a molestar. Wow. Y ahora dicen, no, queremos a alguien a quien podamos ver, queremos un rey. De esa manera el pueblo de Israel estaba rechazando no solo a Samuel, sino a Dios como la figura principal. Israel vivía bajo una teocracia, recordemos esa palabra teo, bueno, ya es un término, digamos, griego que se acuñó para decir que el pueblo de Israel tenía a Dios como rey. Tanto fue esto chocante para Samuel que él los mandó sin darles una respuesta, hasta que finalmente Dios habló y Dios le dio instrucciones a Samuel con respecto a la petición que ellos habían hecho. Ahora, esto no es que toma por sorpresa a Dios, nada toma por sorpresa a Dios, pastor, porque recordando la historia sagrada, cuando vamos a Deuteronomio, en la despedida de Moisés, él ya anuncia que debido al corazón del pueblo van a terminar pidiendo un rey, y esto no va a ser un arreglo transitorio, sino que como es lo que piden, van a recibir lo que piden y va a resultar en su estilo de vida en adelante. Pero justamente en ese sentido, ¿por qué Dios no era el deseo? Porque esto ya me lleva a un tema del trimestre pasado, pero no era el deseo de Dios que tuvieran un rey humano, y ¿por qué esto al final les iba a afectar tanto como pueblo? Bueno, aunque ya tuvimos en un trimestre, nosotros vimos la libertad, el hecho de que Dios permite que muchas veces nosotros sigamos nuestras decisiones. Efectivamente, en Deuteronomio capítulo 17, ahí se encuentra el anuncio que Dios les hace, y le dice, cuando ustedes pidan un rey. Dios nunca le dijo cuando yo les ponga un rey. Sí, ¿no? Hay una distinción bien clara, Dios se desmarca de eso. Sin embargo, aquí hay algo bien extraordinario. Dios da cláusulas y da regulaciones para que el reinado sobre Israel fuera diferente del reinado de otras naciones. De hecho, cuando el pueblo de Israel pidió rey, no estaban pensando en todas las implicaciones que significaba tener un rey. Dios lo sabía muy bien, porque recordemos que todo esto venía de este deseo, como vimos al principio de la semana, cuando alguien se pone por encima, como autoridad, como poder, y usa ese poder para sus propios beneficios, usa ese poder para muchas veces aplastar a los demás, y Dios no quería que eso sucediera. De hecho, la historia de Nimrod, que caracteriza a esa persona que se rebeló contra Dios, está plagada. Bueno, cuando uno lee algunos otros textos paralelos a estos relatos, porque se han descubierto textos paralelos a estos relatos de la Torre de Babel, del diluvio, uno ve que había opresión. Que por ejemplo Nimrod no solo fue alguien que llevó una idea extraordinaria de construir una gran ciudad en la cual ellos pudieran independizarse de Dios, y noten que ahí está el punto, pudieran independizarse de Dios, seguir sus propios caminos sin temor a ninguna represalia, según ellos, de parte de Dios, a una consecuencia. Y vamos a hacernos tan seguros que aun si Dios quiere intervenir, no nos va a afectar. O sea, es el espíritu que había detrás de todo eso, detrás de las ciudades, que es el tema que estamos estudiando esta semana, porque de hecho cuando vamos a la Biblia, y esto nos ayuda a abrir nuestros ojos, aquí yo me salgo un poquito solo para mencionar de esto de las ciudades nunca fueron el plan de Dios, así, y tengo que decirlo claramente, así como esto de los reyes nunca fue el plan de Dios, tampoco las ciudades. Si nosotros vemos, el primer constructor de las ciudades fue Caín. ¿Y quién fue Caín? Caín fue alguien que quitó la vida de su propio hermano, anduvo errante, y lastimosamente Caín no regresó más a Dios. No es porque Dios no lo hubiera perdonado. Claro. Todo pecado será perdonado, dijo Jesús. Pero ahí vemos todo ese desarrollo humano. Las personas se van poniendo en ciudades a tal punto que
que en la palabra de Dios vemos las ciudades más negativos que positivos, pero Dios trabaja con lo que hay. Claro. Y Dios sabe que en las ciudades hay personas que lo aman a Él. En Ur de los Caldeos, por ejemplo, estaba Abraham. Y algo bien interesante, ¿por qué Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos? Algunas personas, por ejemplo, dicen que Nimrod tuvo problemas con Abraham. Ahora, yo no puedo constatar eso, pero me deja por ahí una idea, que puede ser que Abraham, al haber aceptado al Dios creador de los cielos y de la tierra, que es Jehová, una religión monoteísta, adorar solo un Dios, puede ser que comenzó a tener conflicto con las otras personas que vivían en esa ciudad, con su propia familia, y por eso Dios tiene que llamarlo y sacarlo de ahí. Y entonces, como estamos estudiando que el libro de Génesis y los primeros libros de la Biblia, si queremos ampliar más, proveen el fundamento para lo que está escrito en el Apocalipsis, de ahí vendrá el gran llamado de Dios a salir de la ciudad. Entonces, regresando a esto de la petición del rey de Israel, ellos querían seguir en toda esa tradición de las ciudades, de tener a alguien que gobernara. Claro, ellos pensaron sin las consecuencias negativas, pero no iba a ser posible. Por eso Dios les da, vuelvo a repetir, regulaciones que son totalmente avanzadas y son diferentes de lo que había en esa época. Porque si había un rey bueno, y lo hubo, en la historia sagrada se ve eso, no vamos a tocar más detalles sobre eso, pero los reyes buenos pudieron hacer que la bendición de Dios llegara al pueblo de Israel como Él quería, como Dios quería, especialmente en Judá, cuando se dio después la división de los reinos. Ahora, pastor, quizás para hacer una aplicación práctica para nosotros, ya que vivimos en un mundo en el que tal vez no tenemos reyes en general en el mundo, hay ciertas monarquías todavía, pero ¿qué nos dice esto sobre los peligros que también corremos cuando en cualquier sistema de gobierno, porque hay, ya sea religioso, civil, en cualquier sistema de gobierno, hay alguien que quiere imponer las reglas y, como se ha dicho ya, usurpar entonces el lugar de Dios? ¿Y cómo nosotros podemos aprender a tener cuidado con eso? Porque no vaya a ser de repente nosotros mismos, incluso en la familia, podamos estar replicando el mismo modelo del mundo. Creo que nosotros podemos aprender mucho acerca de esta lección, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios piensa las cosas. Y aunque no vamos a estudiar lo que está en Deuteronomio capítulo 17, usted puede leer la lección, lo manda a leer ese capítulo, especialmente los versículos 14 al 20, una sección amplia, donde Dios da ciertas regulaciones y, por ejemplo, una de ellas es bien interesante. Dios comienza diciendo, él tiene que ser uno de tus hermanos, nacido de tu pueblo. Y aún los gobiernos actuales en el mundo, no conozco las legislaciones de todos los gobiernos, pero de los que conozco, incluyendo nuestro país, uno de los requisitos para ser el dirigente de la nación es ser nacional, es haber nacido. Yo creo que la mayoría de los países en el mundo tienen ese requisito. Para que alguien sea un gobernante, tiene que haber nacido en ese lugar. Entonces, noten cómo Dios, esto estamos hablando de miles de años atrás, no es que la Biblia copió a nosotros, no, ya estaba en la palabra de Dios, y más bien de ahí vienen los grandes principios. Bueno, era uno de esos principios. Luego me llama la atención que dicen, no va a tomar mucho oro, mucha plata, muchas mujeres. No voy a poder explicar ahorita todo esto, pero Dios estaba poniendo ahí como un balance, no caer en los excesos, porque lo que uno ve en los gobiernos humanos a lo largo de la historia, uno ve esa tendencia que el que está dirigiendo busca su propio beneficio y dice, bueno, ahora estamos en el poder, ahora veamos cómo esto nos puede beneficiar a nosotros. Entonces, yo creo que para contestar su pregunta, hermano Gerson, hay algunos principios que especialmente nosotros lo podemos aplicar para nosotros. En primer lugar, todo dirigente o toda persona que por alguna razón tiene alguna función de liderazgo, de supervisión, de dirección,
sobre otras personas o en una comunidad, primero considere esa posición como un llamado de Dios. Amén. No algo que uno busca, y por eso es que Jesús le dijo, bueno, lo vamos a estudiar más adelante, no, ustedes no van a ser como las demás naciones. Tenemos que considerarlo como un llamado de Dios. Por eso es que en la iglesia no se ve bien, aplicando esto ya para la iglesia, no se ve bien que alguien se ande promoviendo. Estamos hablando de la iglesia local, sea en cualquier instancia, porque tiene que ser considerado como un llamado de Dios. Luego, no velar por los propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y es lo que decía el apóstol Pablo, que no vea por sus intereses, sino por los intereses de los demás. Hago ahí una repetición. Pablo lo dice, no mirando a lo de uno mismo, sino a lo de los demás. Incluso él dice, considerando a los demás como superiores a sí mismo. Luego, tiene que ser alguien, el rey, según había dicho Dios en Deuteronomio, tenía que tener una copia de la ley, no es otra cosa que los escritos que habían sido inspirados por Dios, y entonces él debía estarlos estudiando diariamente, debía mantener eso en mente. Notemos el pueblo de Israel que hasta se perdió, se había perdido este libro de la ley en el palacio, y cuando lo encontraron pues fue un gran descubrimiento. Tenemos historia de eso, y cuando encontraron el libro, por ejemplo, que estaba perdido en una de esas historias, creo que fue con el rey Josías, y bueno, él realmente rasgó su vestido y dijo, hemos estado haciendo todo al revés, no lo que Dios ha hecho, y él intentó pues hacer una reforma. Entonces nosotros aquí yo he puesto esto de esta manera, no inventamos las leyes. Amén. No inventamos las leyes, tenemos que ir a la palabra de Dios. No es lo que yo quiero como padre, esposo, un anciano de una iglesia, un pastor, un dirigente, si usted es un dirigente en la comunidad, en la sociedad. Bueno, lo bonito es ir a lo que dice la palabra de Dios para ver cómo tratar, cómo es la dignidad humana, cómo las leyes son para beneficiar a los demás. Y tenemos aquí que, en último lugar, podemos decir, y esto es totalmente una reversión de todo el sistema del mundo, que el líder cristiano, el esposo cristiano, el padre cristiano, igual podemos decir de la madre, la líder cristiana, etcétera, no hay problema, nunca debe verse que está por encima de los demás. Amén. Está siempre al nivel de aquellos que dirige. Es en el mundo que viene ese concepto. No, yo soy el que manda, yo soy el que gobierna, entonces todos los demás están abajo. Y hasta hay dichos ahí, las gallinas de arriba, dice, pues ensucian a las de abajo, y bueno, yo lo dije de otra manera, pero dichos por ahí que hay populares, eso no debe ser así entre el pueblo de Dios. Es bien difícil porque, mire, todo esto es un golpe a la naturaleza humana, de egoísmo. Pensamos en el poder, y yo digo, esto no solo pensemos en la sociedad, en la iglesia, veámoslo en nuestra familia también. El rol del esposo y la esposa, muchos de los pleitos, voy a usar esa palabra, que hay en los hogares y de las controversias, es una cuestión de poder. ¿Quién manda? ¿Quién tiene razón? Pero si nosotros aplicamos esos principios que tenemos aquí, que Dios ha dejado en su palabra, creo que vamos a tener una mejor familia, una mejor iglesia, una mejor sociedad. Así es, así que le invitamos a que ahora hagamos la reversión de lo que hizo el pueblo de Israel. Ponga a Dios en primer lugar en su familia, en su iglesia, y todo va a ir mejor. Claro, mejor en el sentido de para nuestra vida y nuestra familia, porque el mundo ya lleva una dirección que se saldará con la venida del Señor Jesucristo. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que en nuestro corazón podamos sacar el yo del trono y Jesús pueda sentarse ahí. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar este mensaje
que siempre es para nosotros una alerta para revisar nuestros caminos, para ver también el ambiente en el que vivimos y saber, Señor, dónde vienen los errores para estar apercibidos cuando nos toque tomar una decisión. Ayúdanos a reconocer y aceptar que en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras iglesias, tú eres nuestro Rey. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.